rascándole ahí. Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue trabajar en tratar de resumir a 4 pilares para que tengamos un buen vínculo casa y escuela. Fede, ¿nos ayudas? Sí, efectivamente estuvimos como tratando de encontrar de manera muy concreta cuatro puntos o aspectos en los cuales nosotros nos podemos poner atención para tratar de cuidar. Y el primero específicamente es conocer tu contexto. Un poco me tocará ayudarlos y guiarlos en este tema, ya que debemos de considerar esas condiciones únicas que tienen nuestros estudiantes en términos de conectividad a Internet, en términos de infraestructura, en términos también, y por la situación que estamos teniendo, en términos de salud. Justamente nos viene tal vez la parte más complicada en cuestión de pico de contagios, y también eso implica un contexto particular. Número 2, definir los alcances. Nosotros consideramos que al inicio necesitamos limitar las herramientas y establecer una base sólida, un sustento desde el cual pudiéramos nosotros estar trabajando. Más adelante los voy a invitar a hacer cosas un poco más proactivas. Sin embargo, considero también que es necesario tener una base sólida e incrementarlas poco a poco. Nay, si me apoyas con los otros dos. Así es, Fede. Y dentro de estos pilares, pues también es el conectar con los padres de familia. Y muy posiblemente tengamos que reflexionar en lo que hemos hecho hasta el momento y dar un pasito atrás para ver si a lo mejor no los había yo enterado de nada o no les había dado la información completa, de qué manera les voy a comunicar esta nueva forma de trabajo. Es decir, cuando nosotros iniciamos el año escolar, pues generalmente mandamos toda la información del maestro, del ciclo escolar, el calendario, los horarios y demás. Entonces, de la misma manera tenemos que informarles cuál va a ser nuestra forma de trabajo, cuál va a ser el horario que se espera que los alumnos trabajen en casa. Y ojo, no es lo mismo los alumnos de preescolar que los de primaria, que los de secundaria, que los de preparatoria, ¿no? También cuáles van a ser nuestras expectativas como maestros, ¿no? Y como centro educativo. ¿Cuál va a ser ese canal de comunicación para que si tú, papá o mamá, tienes una duda, contactes al maestro o contactes al coordinador o contactes al director? Y para esto tenemos que aprovechar los vínculos que posiblemente ya existen, como cualquier canal de comunicación que ya tengamos desde agosto. Puede ser a lo mejor que tu escuela tenga una base de datos de los correos electrónicos de los papás, entonces posiblemente te convenga redactar un documento y enviarlo por ese medio. Si no es el caso, a lo mejor tienen una página en alguna red social y ahí puedes subir esta información. Si no hay ese vínculo ya establecido, pues te puedes apoyar de los mismos padres de familia, ¿no? A lo mejor las vocales, esas mamás o esos papás que siempre están dispuestos a ayudar para que te consigan pues el teléfono celular de todos los papás de tu grupo y entonces en WhatsApp pues les mandas esta información, ¿no? Pero es importante enterarlos para que ellos se queden tranquilos y sepan qué esperar. No hay peor cosa que la angustia de no saber qué hacer, ¿no? Bueno, y voy a empezar con las recomendaciones para los más pequeños. Aquí lo que yo les voy a sugerir es que todo se concentre en sitios de Google. Y ahorita voy a explicar un poco más la herramienta y les voy a mostrar un ejemplo, porque creo que no hay mejor cosa que ver cómo se está llevando esto en la vida real. ¿De qué me va a servir un sitio de Google? Bueno, para los más pequeños que estamos hablando de preescolar o de los alumnos de a lo mejor primero, segundo, tercero de primaria, esto nos va a permitir tener un trabajo asincrónico, es decir, el alumno no tiene que estar conectado contigo en tiempo real para avanzar en su proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque tenemos que considerar, regresando a los 4 pilares, la situación única que cada familia está viviendo. Y pues un chiquito de preescolar necesita de la ayuda de papá o de mamá para sentarse a trabajar en el dispositivo. Muchos de ellos apenas están en el proceso de lectoescritura, entonces no saben navegar en un sitio, no pueden leer las instrucciones, entonces es bien importante y es indispensable que los padres de familia les ayuden. Y si los papás están trabajando por la mañana, aunque sea en casa,
algunos de ellos tienen que seguir saliendo a trabajar y los están dejando con la abuelita o con los hermanos mayores, pues entonces esta forma de trabajo es la ideal, porque cuando el papá tiene un ratito, se puede sentar y pueden avanzar en las actividades. El segundo punto que vemos aquí es hay que ser muy flexibles y muy empáticos, los tiempos y las entregas. Por ejemplo, en preescolar, pues van más o menos unas 4 o 5 horas a la escuela, presencial, no podemos esperar que trabajen 4 o 5 horas en casa, ¿no? Entonces, yo por ahí muy al principio de toda esta contingencia leí un artículo que decía, de tu tiempo real de la escuela, divídelo a la mitad y ese tiempo otra vez a la mitad. Entonces, por ejemplo, en nuestro colegio estamos trabajando 2 horas diarias con los pequeñitos de preescolar, ¿no? Y eso incluye todo, desde el momento en que se sientan a abrir el dispositivo hasta el momento en que lo cierran. No es 2 horas de clase, si quieres pensarlo así, y después lo que tienen que entregar, no, ya está todo considerado. Para primaria, 3 horas. Para secundaria y preparatoria 4 o 5, dependiendo de las necesidades de tu escuela. Pero sí hay que ser bien conscientes de esos tiempos que no pueden ser los mismos que cuando estábamos trabajando en modo presencial. Ahora, una recomendación muy importante aquí, yo les sugiero que se dirijan al alumno en todo el material que están creando para hacerlo llegar a casa. Si tú le estás dando instrucciones al padre de familia, después el papá tiene que entender esas instrucciones y trasladarlas a sus hijos. Y entonces creo que ahí es cuando empieza a haber un poco de triangulación y los papás empiezan a desesperar porque, como bien decíamos al principio, ellos no son maestros, ellos no tienen una técnica de enseñanza, entonces están haciendo su mayor esfuerzo. Sin embargo, si tú ya te diriges al alumno, pues el papá solamente le tiene que ayudar a leerlo o se lo lee al alumno, ¿no? Pero es muy importante que nos dirijamos a ellos y las instrucciones muy sencillas, como si les estuvieras hablando, si los tuvieras enfrente. La siguiente recomendación es, hay que priorizar los aprendizajes esperados. ¿Por qué? Porque todos sabemos que tenemos un temario muy grande que cubrir, pero no vamos a poder cubrir todo al 100% como nos gustaría. Entonces, tú piensa de este tema, de este aprendizaje esperado, qué es lo que vas a rescatar y qué es lo más importante que quieres que tus alumnos se lleven y de veras aprendan en esta modalidad a distancia, ¿no? Y la última que te voy a recomendar es utiliza materiales que tienen en casa y apóyate en los recursos de G Suite para la educación. Por favor, evitemos pedirles que vayan a comprar cosas o que impriman una hoja, porque una, no los queremos que esté fuera de casa, ¿no? Tenemos todos que estar en casa. Y la segunda, pues imagínate la complicación que esto significa para los papás y el